Todo mundo sabe que no es buena idea acercarte al aula número 23 del segundo piso del Colegio San Jorge, en especial después de que las clases se han terminado y todos los alumnos han recogido sus mochilas para irse. Abandonan los pupitres con más entusiasmo del que tienen por sentarse en ellos cada mañana. Y es que levantarte a las 7 de la mañana, sabiendo que matemáticas es la primera asignatura, no es precisamente la mejor excusa para abandonar la cama de buen ánimo. Hoy, por suerte, ha sido el último día de clases antes de las vacaciones de verano y nos esperan 2 deliciosos meses de vagancia. 2 largos meses que llenar con idas al cine, tardes jugando videojuegos con los amigos y desvelos en la noche, sabiendo que no tendrás que pararte temprano al día siguiente. No hay nada mejor que esa sensación cuando eres un niño. Sin embargo, hay algo que debo hacer antes de entregarme por completo a los placeres de julio y agosto. Y se encuentra la infame aula 23, esa de la que dicen tantas cosas en todos los grados. No se sabe exactamente cuándo ni cómo comenzaron los rumores, pero han estado ahí desde mi primer día de escuela. Hace tiempo que ese salón de clases no es utilizado como tal formalmente, excepto los martes y jueves, en los que casi todos los grados tienen sus clases de música a diferentes horarios. Durante esos días, todo es un constante ir y venir entre flautas dulces e himnos de colegio. Pero el resto del tiempo, la habitación está completamente sola y cerrada bajo llave. Quienes han estado por el pasillo de casualidad han llegado a decir que escuchan ruidos provenir del interior, risas de niños, pisadas o el eco de algún pupitre siendo arrastrado. Algún pobre diablo incluso ha llegado a afirmar que le llegó la reprimenda fantasmal de un profesor. Ese hombre infame que daba clases en San Jorge hace más de 20 años y que, por lo que sé, es un verdadero tirano con sus alumnos. Por supuesto que los maestros siempre nos han desanimado a no hacer caso de las habladurías. Para ellos, estas cosas no son más que un juego de niños y uno muy molesto a decir verdad. Nunca falta quien esté rondando por el aula 23 en horas inapropiadas, haciéndoles más difícil el trabajo de velar por la institución. De cualquier manera, mentiría si dijera que cada vez que he mirado hasta el ventanal vacío del lugar en cuestión, desde el patio del colegio, no me ha recorrido un escalofrío por la espalda. Y hoy voy a entrar. Mis amigos robaron la llave del escritorio de la directora y me retaron a estar un minuto dentro. Podrían expulsarnos por esto, pero ya sabes, un reto es un reto. Introduzco la llave en la cerradura e ingreso al aula. Está completamente vacía. Suelto un suspiro de alivio. Entonces una voz espectral habla a mis espaldas. Lo estaba esperando. Siéntese. La lección de hoy va a empezar. Cuando era un niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales huían del área, o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias en nuestra villa. Madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hacia el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas, y madre se quedaba despierta toda la noche, cada noche,
para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas de madre, ella nos mandó a mí y a mis 2 hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos. Hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada con vida para comer. Madre comenzó a considerar lo inevitable. Quizá debía ir a la costa y vender el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados ebrios pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que madre me podía heredar. Yo no quería que se fuera. Tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba. Ella era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía mucho miedo y cuando madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla, mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta e hirvió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior. Y el día siguiente, llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermanito pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche, llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales. Estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho, y recé silenciosamente que lograra repararlo. Madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día en que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca. 3 días, nos prometió. 3 días y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Madre dijo que todos debían ayudarme a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente, nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que los masticáramos, y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día, recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroncamos pedazos de cordel a través de las cerraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado e incluso caramelos.
Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa, en mi búsqueda desesperada de comida. Irrumpí por la puerta de entrada y encontré a mamá en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas en sus rostros, mirando cómo madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva, sin siquiera prestar atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos un plato, la noche siguiente, y luego la siguiente y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pasaba lo mismo con la salud de madre. Cada día nuevo la desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda, mientras madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida fue la noche que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que madre hubiera comido algo en todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un señor adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Luego nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizá la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado, y tenía demasiada hambre. Pero madre murió hace unos días y, en la muerte, me encomendó a la verdad. De su inventario de míseras posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo, roto y brillante. Quizá madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón. Su último beso amoroso, antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín. La carne gris excesivamente condimentada y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante con cada día. Madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con lo cual recordarla, ninguna reliquia de la familia que pudiera legarle a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no le puedo dar a mis hijos. No porque el vidrio esté roto, no porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj, porque es una maldición que debo soportar. Pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea.
Nuestra costumbre familiar era reunirnos en el campo cada 6 meses. A los niños les encantaba, porque la pasaban muy bien en el lago. Y a nosotros también, porque podíamos relajarnos un poco. La mañana siguiente de nuestra llegada, uno de mis hijos entró al cuarto llorando, porque su hermano no quería jugar con él. Y había pasado horas hablando con un viejo árbol del jardín, mirando fijamente hacia una de las ramas. Cuando fuimos hasta ahí, no nos prestó atención, así que mi esposo lo llevó adentro cargándolo. Estaba nervioso, ansioso viendo por la ventana, contando una historia de su amigo del árbol y cuánto éste se molestaría por haberlo abandonado. Tras horas de interrogatorio, terminó llorando inconsolablemente, por lo que decidimos mostrarle que los niños no viven en los árboles. Pronto todos los demás vinieron a curiosear. No les mencionamos ninguna palabra, pero los más pequeños de inmediato corroboraron la historia de mi hijo, afirmando que había alguien en el árbol. Algunos salieron corriendo. Otros más gritaron espantados. Decían que el pequeño estaba desnudo, que su piel era blanca, sus ojos grandes y completamente negros. Además le molestaba que lo estuvieran viendo, por lo que gruñía y mostraba sus afilados dientes. La verdad yo no lo hubiese creído, a no ser porque 2 de mis sobrinos empezaron a elevarse. Sus cabellos se levantaban como si alguien los estuviese tomando de ahí. Varios de nosotros los agarramos de los pies, pero la fuerza con la que iban hacia arriba era demasiada. Finalmente logramos liberarlos y entramos a la casa. Desde ahí pudimos ver cómo los árboles se agitaron por largo rato. Me esforcé mucho por ver lo que los otros veían, pero para mi suerte no lo logré. Y lo agradezco, porque desde aquel día ninguno de los presentes puede siquiera acercarse a un árbol, mucho menos volver al campo.